verso 12 al 14 del capítulo 3 de Colosenses. Dice de la siguiente manera: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Tolerancia y paciencia, una fórmula de vida. Es el título de mi sermón para esta mañana. Este mes, el tema es afirmar el valor de la fraternidad como valor del Evangelio. Y para poder practicar la fraternidad, o sea, la sana comunión unos con otros, sin duda se necesita tolerancia y paciencia. ¿Qué es tolerancia? Yo acudo al diccionario para que me diga qué es tolerancia. Y entonces me dice que es la actitud de una persona frente a lo que difiere, frente a lo que no está de acuerdo. O también la misma actitud frente a lo que cree respecto a las ideas. Es decir, es saber pararme de manera adecuada frente a eso. Pero también es la capacidad de escuchar y aceptar a los demás siempre y cuando no atente contra los derechos, ya sea colectivos o individuales. Que a veces pensamos que tolerar es aguante. Usted cierre los ojos, apriete las muelas y aguante. No, señor. Eso tiene unos límites, siempre y cuando no pisotee los derechos, ya sea personales o colectivos. La Organización de las Naciones Unidas, a partir del año 1996, declaró el día 16 de noviembre como el Día Internacional de la Tolerancia. Y entonces promueven alrededor del mundo que ese día se tengan actividades lúdicas que tengan que ver con la tolerancia colectiva, la tolerancia familiar, la tolerancia en todos los ámbitos. A propósito, el próximo martes, entonces celebraremos el Día Internacional de la Tolerancia. La tolerancia tiene un escudo que la define y es ¿cómo se llama eso? Un mapa, del mapa mundi, un globo, mapa mundi, y está rodeado de manos, así, manos, de diferentes colores. Ese es el símbolo de la tolerancia. Cuando usted lo vea por ahí, esto está hablando de tolerancia. Paciencia, ¿qué es eso? Lo que no tenemos. Bueno, unos 4 aquí porque el resto la tienen. Los que no tenemos, ¿qué es eso? Es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades. Lluvia o verano, abundancia o escasez, salud o enfermedad, dolor o alegría. El aporte filosófico a esto de la paciencia dice que es la constancia valerosa que se opone al mal y a pesar de lo que sufre el hombre, no se deja dominar por él. Paciencia. La paciencia es un rasgo de la personalidad madura del ser humano. O sea que esa no es que, esa se va dando. La paciencia es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas sucedan, ya que piensan que a las cosas que no dependen estrictamente de ellas, pues hay que darle su tiempo. A veces nos desesperamos
por cosas que no están a nuestro control. Entonces hay que tenerle un poquitín de paciencia. Pues esta definición de tolerancia y paciencia, por cierto, un poco complicada y algo enredada, la podemos apreciar que no es fácil entonces de aplicar. No es fácil. Ser tolerantes y pacientes, amados hermanos y queridas hermanas, no es tarea fácil. Pero eso sí, la tolerancia y la paciencia son tarea de la conducta humana. Debe estar en la conducta humana la tolerancia y la paciencia. Al mismo tiempo, son dinámicas que no pueden faltar en la vida de los creyentes en Cristo el Señor a la hora de afirmar la fraternidad como un valor del Evangelio. O sea que, si pretendemos afirmar la fraternidad como valor del Evangelio, es importante detenernos, particularmente hoy, en mi caso, detenernos a mirar cómo haremos frente a la tolerancia y la paciencia. El texto que leímos de Colosenses, capítulo 3, versos 12 y al 14, y les ruego, ojalá tengan su Biblia abierta ahí, para que me acompañen, hace una ponencia muy acertada sobre el manejo y la aplicabilidad de la tolerancia unida a la paciencia. Bueno, ustedes son pacientes al sentarse ahí a escucharme, excepto dos que veo que hablan y hablan y hablan y no sé qué voy a hacer con mi paciencia con ellos. Ya los miré, ellos ya saben quiénes son. Manejar la paciencia unida a la tolerancia no es tarea fácil. Si la tolerancia es la capacidad de escuchar y aceptar, y la paciencia, la actitud de saber esperar, si ponemos esto frente al texto bíblico que hemos leído, el resultado nos lleva entonces a una propuesta definitivamente, para mí, asombrosa y al mismo tiempo maravillosa. ¿Por qué? Porque el texto que leímos nos habla de santidad, de misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre. Esa no es otra cosa que el fruto del Espíritu Santo. Si usted lo lee por ahí en otro lado, dice, el fruto del Espíritu Santo es paciencia, amor, bondad, benignidad, todas estas cosas. O sea, el fruto del Espíritu Santo. La paciencia y la tolerancia, por ser conductas inherentes a la vida del ser humano, y entendemos que no son fáciles de practicar, se requiere entonces de elementos importantes si la queremos manejar. Es más, debemos manejarla. Nosotros aquí en el perdón que les dé la espalda, en este letrerito que muestra el propósito de nuestra iglesia, nosotros estamos confesando que somos una comunidad de amor que proclama el Evangelio, restaura familias y las capacita para servir a Dios y a la iglesia y a su comunidad. Ahí está inmersa la paciencia y la tolerancia. ¿Por qué? Porque está hablando de una comunidad. Y una comunidad necesita, para que tenga tolerancia, necesita de paciencia. Para que tenga fraternidad necesita de paciencia y de tolerancia. Podernos sentar ahí con el que no me cae tan bien, poderme sentar ahí y alzar las manos junto a aquel que a veces me incomoda, necesito paciencia y necesito tolerancia. Y en ese sentido, el texto nos ayuda en esta mañana, y como mínimo quiero dejar entonces a su alcance de qué manera el texto nos ayuda esta mañana para aprender a manejar los niveles de tolerancia y paciencia. En primera instancia, versículo número 12, usted lo tiene ahí, le ruego que le dé un vistazo, yo se lo leo. Vestíos pues, dice el texto, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia.
vestíos, dice el texto. Otro texto dice revestidos. Es decir, denle una nueva presentación a su vida a la hora de manejar la tolerancia y la paciencia. Vístanse entonces de Cristo. Porque si estamos vestidos de Cristo, eso nos avalará, nos ayudará a ser pacientes y a ser tolerantes. Esto no es cuestión de apretar las muelas y hacer fuerza para esperar qué pasa. Es cuestión de ser sensatos y puntuales en la vida y aprender entonces y poner en práctica una dinámica como esta. Pero humanamente se nos complica la vida. Nuestra humana realidad está vestida precisamente de fragilidad y de temporalidad. Es decir, nuestra vida, como dice el texto, es como la flor del campo, que en la mañana nace, al mediodía florece y en la tarde se muere y se seca. Como está vestida de esa temporalidad, eso nos muestra que es frágil. Y esa naturaleza frágil no es otra cosa que una naturaleza pecaminosa e inclinada al pecado. Y eso le impide una sana convivencia, una sana fraternidad. Porque esa naturaleza inclinada al pecado y amante a pecar le produce intolerancia, le produce rechazo, le produce desprecio, le produce contiendas. Es decir, salen a flote los frutos de la carne. Así como al comienzo leímos que es necesario revestirnos del fruto del Espíritu, entonces si lo descuidamos estamos dejando salir a flote el fruto de la carne, que raya totalmente con el fruto del Espíritu. Si nos vestimos de Cristo, eso nos ayudará para aprender a ser tolerantes y a ser pacientes. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, dice de la siguiente manera: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, vestidos, revestidos, no de simiente corruptible como la humana, como la que tenemos, sino de simiente incorruptible, la de Cristo el Señor. Y eso por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Noten ustedes entonces de qué manera yo puedo empezar a esforzarme y manejar tolerancia y paciencia a la vez a la hora de vivir la verdadera fraternidad. Necesito revestirme o vestirme de Cristo el Señor. Y cuando me revisto de Cristo el Señor, salen a flote en mí el fruto del Espíritu Santo. Y eso me ayudará. Y una vez teniendo esa nueva presentación, es decir, vestidos de Cristo, aquí viene entonces la segunda propuesta. Debe haber entonces una nueva actitud de mi parte. Y en eso el verso 13 nos ayuda. El verso 13 dice, usted lo tiene ahí a la mano: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, así como Cristo nos perdonó, perdonen ustedes también. Soportando y perdonando. Definitivamente, lo que se encarga de dañar la fraternidad es el pecado y la falta de perdón. Aprender a soportar y a perdonar solo es posible si se entiende y se encarna la obra de Jesús en la cruz en favor mío. No podemos pretender soportar y ser pacientes con alguien cuando estamos ardiendo de ira y rencor por dentro frente a esa persona. Es imposible. No hay forma de practicarlo. Así que tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aplicar el perdonar y ese me ayudará entonces a soportar, a entender al que está conmigo,
a mejorar la fraternidad o la convivencia. Dice el libro de Hebreos capítulo 10, verso 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia. Es indispensable la paciencia. Es un elemento que debe estar en nuestro cotidiano vivir. ¿Por qué? Porque vivimos en medio de gente que no, como nos lo decía aquí el texto anteriormente, en medio de gente corruptible, porque somos humanos, somos corruptibles. Nos desarrollamos en medio de la corruptibilidad. Estamos ahí. Y donde quiera que vayamos, encontraremos a alguien a quien tenemos que soportar. Mire, ustedes me están soportando esta mañana. Alguien que me tiene que soportar. Pero lo que es más, siempre encontraré a alguien a quien yo tengo que soportar. Así de sencillo. Y lo mejor de todo es que ustedes me soportaron ayer, me están soportando hoy y lo tendrán que hacer mañana. No tiene vuelta de hoja. Porque mientras estemos aquí, tenemos que aprender a vivir fraternalmente. Si no, nos vamos a sacar los ojos. Por eso hay guerras, por eso hay pleitos, por eso hay disensiones, por eso hay divisiones. Porque la gente no ha aprendido a soportarse, no ha aprendido a tener paciencia. Y entonces terminamos sacándonos los ojos como los cuervos. Esa es una gran verdad. Esa es una gran realidad. Los hogares se destruyen precisamente por eso. Los matrimonios se vuelven pedazos por eso, porque perdemos la capacidad de aprender a soportarnos en el día a día, en el momento a momento. Y entonces la gente dice, ya no me lo aguanto más. Ella dice, ya no me lo aguanto más. Él dice, ya no la soporto más. Me separo, me divorcio, me voy. Los muchachos se van de la casa porque ya no soportan a papá y mamá. No hay tolerancia, no hay paciencia. Mire, usted se da cuenta, hay paros, hay reclamos, hay de todo, porque no hay tolerancia, no hay paciencia. Entonces, cuando usted se reviste de Cristo y cuando usted tiene una nueva actitud de vida, aprende a soportar, aprende a perdonar, entonces aprende a tener paciencia y a tolerar, y usted se puede meter a un transmilenio, así sea, así. Los que nos subimos a Transmilenio sabemos cómo es eso, ¿no? Nos metemos ahí a las malas, ¿cierto? Si es que nos dejan entrar, pero nos hacemos campo y entramos. Y cuando vamos a salir, igual nos sacan, ¿cierto? Y entonces empezamos ay, hay que tener paciencia. Esta semana vi una noticia a propósito de las quejas de la gente por el Transmilenio. Y entonces me pareció curiosa. No por lo de Transmilenio, sino más bien porque estaban hablando de los hombres de guante blanco. ¿Y cuáles son los hombres de guante blanco? Entonces estaban mostrando que por allá en el Japón, como son una isla pequeña y eso viven apiñados, y nosotros estamos amontonados y eso que tenemos terreno. Ellos sí que no lo tienen y viven así, apiñados. Y entonces para subirse al metro, entran 2, 3... Y entonces contrataron como un ejército de gente que están bien vestidos de negro, camisa blanca, corbata y guantes blancos. Y ellos están ahí para meter la gente al metro. ¿Sí? ¿Lo vieron algunos? Y entonces los empujan rápido, para que la puerta del tren se cierre y pueda arrancar el tren. Eso tiene lo pusieron y eso tiene sentido, porque es que eso está medido milimétricamente el tiempo. El tren no se puede quedar ahí 10 segundos más porque puede causar un accidente por allá más adelante. Tiene que arrancar preciso en la hora que es. Entonces, esos tipos están ahí empujando a la gente. Físicamente, a mí me pareció curioso y eso de verdad existe. Deberían poner eso aquí en Transmilenio. ¿Sí? Para que nos pruebe la paciencia, para que nos pruebe la tolerancia. ¿Se dan cuenta? Una nueva actitud nos ayudará entonces si perdonamos
y soportamos. Entonces, nos vestimos de Cristo y una vez vestidos de Cristo podemos tener una nueva actitud. Pero el texto no para ahí. Verso 14. Y sobre todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Se las leo. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de perdón y de soportar. Sobre todo eso que dice el apóstol, vístanse de eso. Es decir, pónganse un nuevo traje. Vístanse de eso. Sobre todo eso, entonces, ahora ya casi no se usa. Antiguamente había un término que se llamaba el sobre todo. Los viejitos aquí sabemos de qué estamos hablando, los muchachos no. El hermano Juan, el pastor Elías y 2, 3 más por ahí. Nosotros de eso porque nos lo contaron, ¿verdad? Pero se hablaba del sobre todo. ¿Sabe cuál es el sobre todo? El abrigo. Un abrigo. Entonces el cachaco bogotano iba así con su traje, su sombrero, su sombrilla y su sobre todo. Es decir, cubierto hasta aquí delante. Y si no lo llevaba puesto, lo llevaba aquí en el brazo, bien elegante ahí. ¿Ah? El sobre todo. Entonces lo que está diciendo el texto es, vístanse de Cristo. Eso les dará una nueva actitud, pero pónganse el sobre todo. Pónganse el sobre todo. ¿Y cuál es el sobre todo? Dice el verso 14. Y sobre todas estas cosas, vístanse. Noten ustedes que arrancamos, el verso 12 arranca hablando de vístanse. ¿Sí? Es decir, preséntense de una manera diferente. Vístanse. Y el verso 14 vuelve a hablar del mismo término. Está diciendo, vístanse. Pero ahora está diciendo, sobre todas estas cosas, después de esta mi propuesta, usen esta. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Señoras y señores, amar y ser amados, o dejarse amar, es muy importante a la hora de manejar tolerancia y paciencia. Es que hay gente que ni siquiera se deja amar. Entonces, pues, sacan la piedra a cualquiera. Se la sacan. ¿Ah? Amar y ser amados, vestidos de amor. El amor es fundamental en la convivencia. No se puede disfrutar de tolerancia y paciencia si el amor no está presente. Es por amor que usted soporta a su esposa. ¿Y usted por qué me hace así? Pero también es por amor que su esposa se lo soporta a usted, se lo aguanta a usted. Es por amor. ¿O no? Claro. Es por amor que sus hijos se lo soportan a usted. Pero también es por ese mismo amor que usted soporta a sus hijos. Les tiene paciencia a sus hijos. El amor, amados hermanos, es indispensable. Debe estar ahí presente. ¿Saben por qué? Dice, porque es el vínculo perfecto. Porque el amor cubre multitud de faltas. Pongámoslo en términos coloquiales. El amor nos enceguece. Sí, no nos deja ver esas cosas que nos impiden amar al otro. Claro, esconde lo feo, eso. ¿Sí? El amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas. Por eso es que se convierte en el vínculo perfecto a la hora de manejar la tolerancia y la paciencia. Es por amor que nuestros pecados fueron perdonados. Es por amor que podemos con paciencia aprender a tolerar. Dice el capítulo 5 de Romanos, verso 3 y 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bendito sea el Señor. Qué cosa más linda, más hermosa. Mire, podemos hacer cualquier esfuerzo humano
Y siempre terminaremos frustrados a la hora de querer ser tolerantes y pacientes. Pero si el amor de Dios, que cubre toda falta, que cubre todo pecado, está en nuestros corazones, ese amor que ha sido derramado en nosotros por el Espíritu que nos ha sido dado, si ese amor permea permanentemente en nuestra vida, entonces eso nos hará hombres y mujeres pacientes y tolerantes, y eso alimentará la fraternidad humana, alimentará nuestra sana convivencia, hará de nuestra comunidad una comunidad sana, una comunidad alegre, una comunidad que disfruta y celebra con alegría y con gozo la presencia del Señor. Hará de nosotros una comunidad dinámica, una comunidad dispuesta siempre a darle la gloria a su Dios. Si usted maneja la tolerancia y la paciencia, entonces llegar a su casa será un deleite, será una alegría. Estar con su familia será un gozo que no lo cambia con nada ni con nadie. Pero si no es así, entonces usted no quiere llegar a su casa. ¿Para qué? ¿Sí o no? Entonces prefiere entretenerse por allá. Trabaja un poquitico más tarde, o hace que trabaja. Se va con sus amigos. Se viene para la iglesia con tal de no llegar temprano a la casa. Se inventa algo. Pero lo que Dios quiere siempre es lo mejor para nosotros. Cristo el Señor siempre quiere lo mejor para los suyos. Y el mejor nivel de convivencia quiere el Señor para nosotros. La mejor vida llena de paz, llena de gozo y llena del Espíritu Santo es lo que Dios quiere para nosotros. Que no nos estemos amargando la vida. Que no nos estemos entorpeciendo los proyectos de cada uno. Que por el contrario podamos sentirnos de apoyo el uno con el otro. Que podamos sentir la fraternidad santa en medio nuestro. Dice el libro de Romanos, capítulo 15, verso 4 al 6. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuán importante es la tolerancia y la paciencia, porque eso nos alimentará y nos liberará para ofrecer un verdadero culto al Señor. Libres de odios, libres de rencores, libres de divisiones, libres de disensiones, podremos reunirnos cada vez que vengamos a un lugar como este con toda libertad para ofrecer a Cristo el Señor nuestro mejor ofertorio, nuestro mejor sacrificio, que no es otra cosa que mi vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como mi culto racional, inteligente. Necesitamos la tolerancia, necesitamos la paciencia, porque ahí entonces le damos fiel cumplimiento al Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, rico, que los hermanos estén juntos en armonía. ¿Y cómo? Si no hay paciencia, si no hay tolerancia. Es como el buen óleo, que desciende desde la cabeza por la barba y va hasta el borde de las vestiduras del sacerdote Aarón. Pero también es como el rocío que desciende del monte Hermón y bendice la montaña de Sión. Y allí, oiga esto, ahí hay bendición y vida eterna. Es ahí donde hay una fraternidad sana, nutrida por buena paciencia y buena tolerancia, ahí, justo ahí,
Dios envía su bendición. Justo ahí Dios se hace presente. Justo ahí Dios dice, aquí estoy con ustedes, muchachos. Justo ahí entonces está la vida, está la alegría, está el gozo, está la seguridad. Y como dice el texto que leímos hace un momento, está la esperanza. Esa esperanza que no avergüenza. Esa esperanza que nos mantiene firmes en recibir las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Es necesaria, amada iglesia, la tolerancia y la paciencia a la hora de manejar buena fraternidad. ¿Qué necesitamos entonces? Entre mil cosas. Vestirnos de nuevo, vestirnos de Cristo. Tener una nueva actitud, pero revestirnos del vínculo perfecto, que se llama amor. Sin amor, usted no puede ser paciente. Sin amor, tampoco podrá ser tolerante. Es por amor. Fue por amor que Cristo el Señor murió en la cruz. Fue por amor que Él soportó el peso de nuestros pecados. Fue por amor que Él nos redimió en la cruz. Y por ese amor, esta mañana estamos nosotros aquí.